Hola, dicen que echando a perder se aprende, es por eso que hoy vamos a aprender con esta orquídea Phalaenopsis. Les voy a estar hablando cómo los cambios de temperatura o los cambios ambientales influyen en el desarrollo de estas orquídeas. Y es que recordemos que estas son plantas que son producidas en laboratorio, donde el ambiente donde ellas se mantienen es muy controlado, tanto la temperatura como la luz, como la humedad, su sustrato, todos los patógenos y enfermedades que la pueden atacar son muy controlados, así que cuando las llevamos a nuestra casa debemos imitar de la mejor manera ese cierto ambiente que ellas necesitan. Y no es que cuidar una orquídea Phalaenopsis sea difícil, el problema está cuando nos excedemos con ellas y dejamos a la deriva sus cuidados básicos. Así que arranquemos de una. Desde el inicio del video ustedes han estado viendo esta orquídea Phalaenopsis que sí se echó a perder, ya van a ver cómo, pero les quería mostrar cómo llegó la orquídea directamente desde el vivero, desde donde las producen. No son orquídeas de reventa ni de supermercado, son orquídeas de un grupo que fueron seleccionadas con las condiciones que deben tener las orquídeas para comprarlas, que les recuerdo acá son orquídeas que tengan muy buenas raíces, buena cantidad de hojas, las flores intactas y buena cantidad de botones florales listos para abrir. Así que es una orquídea de calidad, pero como han estado viendo, es una orquídea a la que cuando llegó al lugar de destino, esta venía con todo el sustrato por fuera. Bueno, no todo, pero en su mayoría, inclusive ya se estaba saliendo la planta de la maceta, y esto sucede porque a la hora de empacarla simplemente la empacaron con una bolsita, lo normal que le hacen, pero cuando uno va a transportar orquídeas a largas distancias debe transportarlas, uno, con mucho cuidado, y dos, bien protegidas, sobre todo el tema del sustrato, no solamente las flores, sino que ese sustrato esté sostenido en una malla o algo para que no se salga. Ustedes vieron que esto no traía malla, y al estar humedecido ese sustrato se suelta mucho más fácil de las raíces de la maceta y es normal que se salga. Así que el primer consejo es: si van a transportar orquídeas a largas distancias, protejan muy bien el sustrato, no solamente las flores. Y como ven, la orquídea no tiene problema de raíces, tiene gran cantidad de raíces, no se ven raíces podridas por ahí, algo muy importante. Pero si notaron, hay vacíos dentro de la maceta, pues porque se salió el sustrato, ya se estaba saliendo la planta de la maceta y es necesario acomodar esas raíces y llenar todos esos espacios. Yo lo hago directamente con mis dedos, pero se puede hacer con un palito. No se preocupen por colocar el sustrato directamente con sus manos mientras estén limpias. Haberse lavado muy bien las manos antes de acomodar su planta. Esto es lo mismo que ustedes deben hacer si se les cae una orquídea, que recemos para que no se fracturen las hojas. Pero es importante acomodar muy bien las raíces y acomodar muy bien el sustrato que ya está dentro de la maceta, para luego sí llenar los espacios que queden con el sustrato que de pronto se salió, se regó. Yo voy a cortar algunas raíces que vi que se alcanzaron a fracturar con el movimiento que seguramente tuvo la planta y el roce con otras orquídeas que venían dentro de la misma caja. Se acomoda también la planta para que quede derecha, y voy a utilizar el mismo sustrato que traía la planta, pues no tuvo contacto con la caja ni tuvo contacto con otros materiales que de pronto la pudieran afectar. Simplemente estuvo en contacto con la bolsa y con la maceta, así que este sustrato me sirve. Pero si a ustedes se les ha caído una planta y el sustrato toca el piso, es importante que cambien ese sustrato, no utilicen el mismo o le hagan una buena desinfección al sustrato antes de volverlo a colocar en su planta. Es importante que no se excedan cortando raíces si van a colocar un sustrato húmedo. Si ustedes ven que tienen que cortar buena cantidad de raíces, las cortan, sellan con canela, y en caso de que no tengan sustrato que está seco,
es preferible dejar esa zona sin sustrato, que la planta se va a estar nutriendo con la humedad que tienen las raíces de la parte inferior, y en un día ustedes pueden secar perfectamente ese sustrato y al día siguiente de los cortes colocar sustrato seco en la zona donde estuvieron cortando raíces. Espero me entiendan, pero esto es importante para no dejar que lleguen bacterias a la planta que la afecten. Es mejor no cortar raíces a hacer que lleguen bacterias que afecten más la planta. Y todo esto que me ven a hacer hace parte de los factores ambientales que van a influir en el desarrollo de esta planta. Así que es importante que cuando ustedes lleven una orquídea a su casa, lo primero que hagan es revisar en qué estado llegó su orquídea. Porque ustedes la pueden ver muy linda, muy perfecta cuando la compran, pero si en el transporte le pasó lo que le pasó a esta orquídea, que se sacudió, se le salieron sus raíces, su sustrato, y ustedes no la acomodan, pues la planta va a empezar a decaer. Y a las orquídeas no les gusta estarse moviendo, a ellas les gusta un ambiente estable, una maceta con un buen sustrato de donde se puedan agarrar. Así que acomoden muy bien ese sustrato para que su orquídea se sienta muy segura. Y luego de acomodar el sustrato, ya vieron que coloqué sustrato nuevo que tenía listo, un sustrato que sí está húmedo pero escurrido, no puede estar encharcado ese sustrato, ténganlo en cuenta. Y voy a acomodar ahora las varas florales. Si ustedes ven desde el comienzo que cuando sacaron su planta esas varas florales están sueltas, debe ser lo primero que hagan, porque si empiezan a mover mucho la planta se pueden fracturar las varas florales. Y así es como se veía la planta hasta ese momento, pero también le realicé una muy buena limpieza de hojas, que es importante hacerla antes de ubicar la planta donde va a permanecer. Una mezcla de un vaso de agua de 7 onzas con una cucharadita de jugo de limón es suficiente para eliminar toda esa suciedad que traen las hojas cuando llegan las plantas de los viveros. Y no tengo toma haciéndole limpieza a las hojas de la orquídea, pero sí tengo esta toma donde van a poder ver cómo se ve esta planta después de organizarla. ¿Qué tal ese color de flores tan espectacular? La cantidad de botones florales. Tenía 9 hojas de gran tamaño. No se preocupen cuando las hojas están un poco torcidas, esto es normal, pero sí que sean de buen tamaño. Una hermosura de planta. Y ya van a ver lo que le sucedió después de ser vendida. Los primeros días todo perfecto, abrieron todos los botones florales y todos felices con ese espectáculo de planta. Pero hubo un cambio de clima y donde tenían ubicada la planta había una corriente de aire muy frío que hizo que todas esas flores que habían abierto se empezaran a marchitar y a caer. Y así es como se veía la planta cuando me la mostraron por primera vez después de haber sido vendida, donde ustedes ven que todas esas flores ya están marchitas, están cayendo, y no solamente las flores antiguas, sino las flores, las últimas que habían abierto, ya se habían empezado a marchitar. No había problema de hojas, no había problema de raíces, simplemente una corriente de aire muy frío que hizo que la orquídea perdiera todas sus flores. Y después de que una orquídea pierde todas sus flores, lo único que hay que hacer es cuidar la planta para que genere una nueva floración. Pero como a la mayoría lo que les gusta de las orquídeas es su floración tan duradera, no le dan muy buenos cuidados a la planta después de que ha terminado la floración. Así que les resalto, después de que una orquídea pierde las flores, es importante seguir dándole muy buenos cuidados para que la planta siga creciendo y genere una floración cuanto antes. Y ahora les voy a mostrar qué pasó con esta orquídea después de que perdió todas sus flores. ¿Están listos? Aquí está. Dios, sí, es una tragedia lo que pasó con esta orquídea. Yo sé que algunos ya habían visto esta orquídea en un video anterior, pero les quería contar la historia completa porque muchos no me creyeron lo que le pasó. Y es que es una tragedia. Después de que perdió todas sus flores, le dieron muy malos cuidados,
tanto que terminó perdiendo su corona. Y esto fue porque le colocaron agua por la parte superior, no la regaban por inmersión, le dejaron agua en la parte superior de las hojas y donde lo ubicaron después hubo un cambio de clima nuevamente, donde empezó a hacer calor y estaba muy cerca al techo y literal se cocinó la corona de la planta y la dejó con 3 hojitas, solo 3 hojitas. Tiene aún raíces y una sola vara floral porque la otra vara se secó. O sea, le han pasado muchas cosas a esta planta que se hubieran podido evitar con cosas muy simples, como ya lo vieron y les he estado explicando en este video. Por eso, aunque su orquídea no tenga flores, asegúrense de darle el ambiente que ella necesita. Ubíquenla en un lugar muy bien iluminado, donde no hayan corrientes de aire frío ni caliente, donde no vayan a subir las temperaturas, y denle el riego que ella necesita. Recuerden que también es importante fertilizarla. De esto va a depender que la planta genere una muy buena nueva floración. Y bueno, ya teniendo una orquídea así en este estado sin corona, ¿qué hay que hacer con una orquídea como esa? La verdad es que no hay mucho que podamos hacer con una orquídea sin corona respecto a que genere una nueva floración, porque por lo general quedan con muy pocas hojas, como en este caso, y aunque son 3 hojas, no hay espacio donde pueda generar nuevas varas florales. La planta tiene raíces e inclusive una vara que todavía se mantiene verde. Ahí podría generar algo de flores que no serían de muy buena calidad. Lo que realmente se busca manteniendo la planta viva es que genere hijos, que la planta se reproduzca y genere keikis. Así que esto fue lo que hicimos con esta planta. En el video anterior yo les estuve mostrando todo el proceso. Les voy a dejar anclado ese video en las pantallas finales para quienes quieran ver el proceso de lo que se le hizo a la orquídea, pero básicamente fue una limpieza donde retiré raíces que ya estaban en mal estado y también retiré la vara floral que ya estaba seca y la punta de la vara floral que se mantiene verde desde la zona donde habían salido las flores. No hice trasplante de esta orquídea porque si la hubiera trasplantado, la orquídea hubiera pasado por mucho estrés tratando de adaptarse a un nuevo sustrato, a un nuevo ambiente, y habría podido perder más raíces, inclusive las hojas que aún le quedan, y no quise eso, así que me arriesgué, decidí dejarla así y creo que ha sido la mejor decisión. Como ustedes ven, la planta ya generó su primer keiki. Ese keiki quedó justo debajo de la vara que coloqué para sostener la planta y que no se mueva dentro de la maceta. Así que en este video, además de mostrarles este hermoso keiki, que es resultado del tratamiento que le hice a la planta en el video anterior, de los cuidados que he tenido con el riego y con la fertilización, voy a aprovechar para quitar ese palito de soporte, cambiándolo de lugar y permitiendo que ese keiki siga creciendo. La verdad es que quitar esa vara de soporte no es nada difícil, fue más difícil colocarla, ustedes lo saben si vieron el video. Y voy a empezar quitando un poquito del sustrato de alrededor de la planta. No quiero lastimar el keiki ni las hojas, ninguna parte de la planta, así que trato de hacerlo con cuidado. Voy a tomar mis tijeras de podar, que aunque voy a cortar una vara de soporte, están desinfectadas. Es importante que todo lo que usen con sus orquídeas esté desinfectado. Y corto a un lado de esa vara de soporte, teniendo cuidado de no ir a tomar ninguna de las raíces, y voy a hacer lo mismo por el otro lado. La verdad, ustedes están viendo el proceso, es supremamente fácil. Podría alar ese palito ahí, pero prefiero cortarlo y no correr el riesgo de dañar el tronco de la planta. Así queda supremamente fácil. Van a salir muy fácil esos trocitos de palillo, ustedes lo ven, y listo, ya estaría retirado. Ya va a poder crecer ese keiki con total tranquilidad. Ya van a ver al final cómo está ese keiki. Y si notan,
se ve que se mueve la planta. Esto era lo que estaba haciendo ese palito, impedir que la planta se mueva, porque entre más segura se sienta la planta, entre más firme se sienta, más rápido va a producir esos cakes. Y ya estando así, voy a proceder a colocar el palito de soporte que se va a sostener con la otra varita floral que aún está verde. Y mientras ustedes miran cómo yo hago este proceso, les cuento cómo he estado regando y fertilizando la planta. No les voy a mostrar video de esto porque no tengo nada grabado, pero les puedo decir que el primer riego que yo le hice a esta orquídea fue con agua de aloe y fue justo en el momento en el que me la trajeron, ya que venía totalmente deshidratada. Gracias a eso también se salvó parte de las hojas, ya que paró un poco la pudrición, pero tuve que hacerle riego en ese momento porque se estaban dañando bastante las raíces, así que fue un riego con agua de aloe que se hace simplemente tomando un trocito de aloe desyodado. Para los que no saben qué es desyodar el aloe, simplemente colocarlo en agua durante toda una noche o al menos unas 12 horas para que elimine esa sustancia amarilla que es la que puede dañar las raíces de la orquídea. Y ya desyodado, simplemente se le quita la parte verde y el cristal se licúa con el agua con la que uno va a regar la planta y ya. Se pasa por un colador para eliminar partículas grandes, se mezcla ese aloe vera con una buena cantidad de agua que sea suficiente para el riego de la planta. Se deja en riego por inmersión 15 a 20 minutos. Yo gasté 20 minutos porque la planta estaba bastante deshidratada. Se escurre muy bien y se ubica en un buen lugar con buena iluminación, con buena aireación, donde no hayan corrientes de aire. Para el segundo riego quería aportarle nitrógeno a la planta, así que le hice un riego con agua de café de cuncho. Ustedes ya tienen la receta en el canal. Esto hace que la planta crezca y como no va a crecer hacia el área de la corona, va a distribuir esa energía hacia los laterales generando los cakes y efectivamente eso fue lo que sucedió, solo que utilicé solamente un cuarto de la preparación, la mezclé con el agua del riego y la dejé en riego por inmersión 15 minutos, luego la escurrí y la ubiqué nuevamente en el lugar donde la tengo recuperándose. Para el tercer riego lo hice con cáscara de huevo, ya les voy a decir cómo, y es que la planta también necesita calcio además de nitrógeno, fósforo y potasio, así que lo único que tuve que hacer fue tomar 10 cáscaras de huevo que estaban bastante secas, las trituré sin necesidad de volverlas polvo, simplemente con mis manos, las coloqué en 1 litro de agua y las dejé reposar durante 1 hora y pasada esa hora, las colé y con esa agua le hice el riego por inmersión a la orquídea durante 15 minutos. Luego la escurrí y la coloqué en el lugar donde la tengo recuperándose. Y esos son todos los riegos que le he hecho a esta orquídea. Por el momento han sido espaciados debido a que el clima está bastante lluvioso, la humedad ambiental está bastante alta, así que la planta demora bastante tiempo en absorber la humedad que tiene el sustrato. Y por eso no puedo hacerle riegos tan seguidos. Ya está próxima a hacerle su cuarto riego, se lo voy a hacer con agua de aloe y luego miraré si utilizo el agua de arroz o algún otro tipo de producto orgánico casero que me encanta para ayudarla a que siga creciendo y que genere más cakes. Les estaré compartiendo por Instagram historias de la evolución de esta orquídea para ver si por fin se activa esa vara floral, a ver cuántos cakes más genera y cómo va a ser el trasplante o qué voy a hacer con esos cakes, ya que todo depende de la persona que es dueña de la planta, que me la tiene ahora encargada. Pero bueno, les voy a estar compartiendo todo lo que pueda sobre esta orquídea que ya ven está respondiendo súper bien. Y eso es todo por el video de hoy. No olviden dejar su me gusta, que me ayuda un montón. Suscríbanse al canal para que les sigan llegando las notificaciones de mis videos. Dejen sus comentarios para saber qué les quedó de inquietud sobre este video o qué más quieren saber sobre las orquídeas. Los voy a estar leyendo y respondiéndoles.
y también las sugerencias para próximos videos. No olviden que por Instagram me pueden enviar foticos y mensajitos, por allí también les respondo. Me encuentran como aparece en la parte superior de la pantalla. No olviden seguir amando, cuidando y disfrutando de sus plantas. Nos vemos en el próximo video. Bye.